13 dividido por Atlas. La mayor alerta silenciosa en NASA desde 1997. Sistema solar para dormir. En los primeros segundos de este documental te propongo una imagen mental clara. Un visitante que no pertenece a nuestra vecindad cósmica cruza el patio trasero del sistema solar. No hace ruido, no deja titulares estridentes, pero despierta sin escándalo a los equipos que mejor saben escuchar. Ese visitante se llama 13 dividido por Atlas, y es el tercer objeto interestelar confirmado que observamos desde la Tierra. Para algunos rincones de Internet, su llegada es la mayor alerta silenciosa de la NASA desde 1997. Para la comunidad científica, es ante todo una oportunidad rara y un reto de precisión. En este episodio vamos a separar la narrativa inflamada de los hechos comprobables. Antes de continuar, me encantaría que me escribas en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Siempre es muy especial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si te está gustando el contenido, considera darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a saber si voy por buen camino. Y si quieres ver más vídeos como este, empecemos por lo sólido. 13 dividido por Atlas fue descubierto en 2025 por el sistema Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, una red de telescopios en Hawái dedicada a buscar objetos cercanos a la Tierra. La I en su nombre no es adorno, significa interestelar, como uno I. Oumuamua en 2017 y 2 dividido por Borisov en 2019. No nació aquí, viene de otro sistema estelar y su órbita es hiperbólica, lo que implica que entrará y se irá para no volver. Hasta ahora, quienes siguen su trayectoria no han reportado riesgo de impacto. Esto es clave. Interés científico elevado no equivale a peligro. ¿Por qué entonces tanta atención? Porque un objeto interestelar ofrece pistas únicas sobre cómo se forman y evolucionan los mundos lejos de nuestro Sol. Además, medir con exactitud su posición, brillo y aceleraciones sutiles. Por ejemplo, las causadas por chorros de gas que brotan al calentarse. Es un desafío técnico mayúsculo. De ahí que redes internacionales como el Minor Planet Center, que coordina observaciones, y la International Asteroid Warning Network existan no para crear pánico, sino para afinar métodos, compartir datos y mejorar órbitas con la mayor rapidez y calidad posibles. Hay otro punto que conviene aclarar desde el inicio. En astronomía, campaña coordinada no significa alarma roja. Significa horarios alineados, protocolos comunes y un lenguaje técnico compartido para que telescopios en distintos continentes vean lo mismo de manera comparable. Si suena poco cinematográfico, es porque la ciencia seria suele ser así, rigurosa, paciente, poco amiga de las prisas. Y sin embargo, 13 dividido por Atlas toca una fibra sensible, la memoria de Oumuamua, cuyas aceleraciones no gravitacionales desataron debates intensos y legítimos, y la estela cometaria clásica de Borisov, que pareció más familiar. Con 3i, el tamaño de muestra pasa de 2 a 3, y cada nuevo dato puede mover la aguja de lo que creemos saber sobre visitantes interestelares. La pregunta entonces no es si hay que preocuparse, sino qué podemos aprender al observarlo con todos los recursos de precisión disponibles. ¿Y qué revelaría eso sobre nuestra capacidad real de defensa planetaria? Cuando el cielo nos plantea preguntas difíciles, para entender por qué 13i dividido por Atlas despierta tanto interés sin caer en el alarmismo, hay que mirar cómo se detecta y valida un visitante interestelar. La ruta no empieza en titulares, sino en imágenes crudas que capturan sistemas como Pan-STARRS, Catalina Sky Survey y el propio Atlas. Tomas repetidas del mismo campo estelar, separadas por minutos. Un software resta una imagen de otra,
y busca puntos que se mueven respecto al fondo fijo de estrellas. Cuando algo se desplaza con la rapidez y dirección correctas, se genera una detección. Varias detecciones bien encadenadas forman un tracklet, una pista corta de movimiento. Ese material va al Minor Planet Center, que funge como ventanilla única. Allí se agregan observaciones de diferentes telescopios y se calcula una órbita preliminar. Si los primeros ajustes muestran una excentricidad mayor que 1 y un exceso de velocidad compatible con un objeto no ligado al Sol, suena la campana. Podríamos estar ante un interestelar, pero podría es la palabra clave. Las órbitas jóvenes son frágiles. Con pocas mediciones, el margen de error es gigante. Por eso, el siguiente paso es coordinar astrometría de alta precisión. Más telescopios, filtros consistentes, tiempos cronometrados con exactitud y catálogos de referencia como Gaia para amarrar posiciones con rigor. Antes de continuar, me encantaría que me dejaras en los comentarios qué temas te gustaría ver aquí en el canal. Siempre es muy especial poder traer contenido que realmente les interese. Y si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así sé que voy por buen camino y que quieres ver más videos como este. Aquí es donde algunos oyen campaña coordinada y traducen erróneamente alerta roja. En realidad, lo que hay es método. Acordar tamaños de aperturas, tiempos de exposición, filtros fotométricos y protocolos de reducción de datos. Se persigue bajar la incertidumbre angular, a veces a décimas de arco segundo, para que el ajuste orbital deje de bailar. Con cada noche bien medida, la elipse hipotética se afina hasta revelar su verdadera naturaleza. Hipérbola si es visitante, elipse si es residente. Además de posición, se mide brillo y su cambio con la distancia al Sol. En cometas, ese brillo está contaminado por la coma, gas y polvo, que puede engañar a los algoritmos sobre dónde está el centro real del objeto. Por eso se usan técnicas de deconvolución y aperturas fotométricas múltiples, una para la coma, otra más compacta apuntando al núcleo. Se comparan centroides y se evalúan sesgos. Todo esto suena técnico, y lo es. Pero sin ese detalle, una conclusión grande se puede apoyar en un error pequeño. ¿Y por qué importa tantísimo reducir ese error? Porque en el límite de la precisión se esconde la pregunta que cambió debates recientes. ¿Lo que vemos obedece solo a la gravedad? ¿O hay aceleraciones no gravitacionales, chorros de gas, fragmentación empujando al objeto? Si ese empujón existe, es minúsculo. Si lo confundimos con ruido, inventamos fantasmas. Si lo medimos bien, abrimos una ventana nueva a la física de los visitantes interestelares. Y a algo más incómodo. ¿Qué tan listos estamos para detectarlos a tiempo cuando sí importen? Si afinamos el foco desde el cómo medimos hacia el qué buscamos, 3 y dividido por Atlas, se vuelve un laboratorio ideal para poner a prueba 3 bloques de preguntas serias. Primero, su composición. Lo que refleja y emite nos habla de hielos, polvo y moléculas que quizá no abundan en los cometas locales. Los espectros, esa huella de luz descompuesta, permiten identificar gases como CN, C2 y CO2 y estimar qué tan volátil es su superficie. En objetos interestelares, estas proporciones podrían desviarse de lo típico, no por exotismo gratuito, sino porque se formaron bajo otras estrellas con temperaturas y químicas distintas. Segundo, su estructura. El brillo no siempre proviene de un núcleo único. A veces hay grumos en la coma o microfragmentos que distorsionan el centroide. Separar esas contribuciones exige aperturas fotométricas comparables entre telescopios y algoritmos cuidadosos para no confundir grano con señal. Tercero, su dinámica fina.
Pequeñas desviaciones respecto a una órbita puramente gravitacional delatan chorros, giros o pérdida de masa. En Tracy, dividido por Atlas, el objetivo no es declarar misterio por decreto, sino medir si existe y de qué tamaño es cualquier aceleración no gravitacional. Ese parámetro, que en los catálogos se describe con coeficientes minúsculos, se alimenta de semanas de astrometría consistente. Si aparece, se modela. Dirección del chorro, período de rotación del núcleo, evolución con la distancia al Sol. Si no aparece, también es noticia. El objeto se comporta como esperamos, y eso ayuda a poner a Oumuamua y a Borisov en contexto, acotando qué tan variados son los visitantes interestelares. La defensa planetaria entra aquí de forma sobria, no como sirena, sino como disciplina que aprende de casos reales para mejorar tiempos de reacción. Protocolos, catálogos de referencia, formatos de reporte y pipelines de reducción no son glamour, pero acortan horas críticas cuando se trata de cerrar incertidumbres. Se confunde una campaña metódica con una alarma de impacto. Lo que sí se persigue es fortalecer la cadena: detección, confirmación, caracterización y predicción. Un aspecto menos vistoso y crucial es la geometría de observación. La rotación de la Tierra y la posición del objeto respecto al Sol dictan ventanas cortas, a veces de minutos, en las que la señal es utilizable. Encadenar Hawái con el norte de Chile o con el hemisferio sur permite pasarse la estafeta y mantener continuidad. Condiciones reales. Eso compite con nubes, luna brillante y últimamente corrientes de satélites que cruzan el campo. Por eso se diseñan listas de prioridad. ¿Qué medir si el cielo aguanta poco? ¿Qué sacrificar sin perder física clave? Todo esto conduce a una pregunta que va más allá de Tracy dividido por Atlas. Si mañana otro visitante llega más tenue, más rápido o con un comportamiento menos cooperativo, tenemos ya el músculo técnico para no perderlo. O nos faltan piezas en la cadena que aún no queremos ver. Mirar a Tracy dividido por Atlas sin el ruido del mito exige aprender de los dos casos anteriores. Oumuamua nos dejó una lección incómoda. Cuando no tienes datos suficientes, la imaginación corre más rápido que la estadística. Llegó. Fue reconocido tarde. Se desvaneció veloz. Y el conjunto de mediciones escasas, heterogéneas, con geometría desfavorable, abrió puertas a hipótesis que iban desde hielos supervolátiles hasta radiación solar, empujando un cuerpo con proporciones inusuales. Conclusión sobria. La incertidumbre domina cuando la ventana observacional es corta y los métodos no están afinados para el tipo de objeto. 2 hay dividido por Borisov. En cambio, sí ofreció el libro de texto cometario, coma evidente, espectros con moléculas familiares, dinámica compatible con chorros. Fue el caso que demostró que un visitante interestelar puede comportarse como uno local y que con aviso temprano la comunidad consigue espectros, curvas de luz y astrometría de calidad. Con ese bagaje, Tracy dividido por Atlas se enfrenta a expectativas más realistas y procedimientos mejor aceitados. Primero, priorizar homogeneidad. Usar catálogos de referencia comunes como Gaia, tiempos cuidadosamente estampados y aperturas fotométricas comparables. Evita que un sesgo instrumental se disfrace de física exótica. Segundo, cerrar la cadencia. Cubrir noches consecutivas, coordinar longitudes geográficas y confirmar mediciones dudosas reduce la tentación de forzar interpretaciones. Tercero, separar brillo de posición. La coma engaña. Calcular centroides con y sin sus contribuciones ayuda a no confundir la dirección de un chorro con una aceleración misteriosa.
También cambió la manera de comunicar. La ciencia seria aprendió que el público entiende frases como «no sabemos aún», acompañadas de «qué hace falta medir» y «cuándo habrá claridad». La defensa planetaria moderna opera en ese marco. Protocolos, tableros compartidos, métricas de desempeño. Por ejemplo, ¿cuánto baja la elipse de incertidumbre después de cada noche? Nada de sirenas, sí de indicadores. Un reto adicional es gestionar los priors con una muestra de apenas 3 visitantes. Cualquier conclusión fuerte corre el riesgo de estar sobreajustada. El antídoto es la comparabilidad. Reportar los mismos parámetros físicos entre casos para construir una base que permita hablar de diversidad, no de milagros. Para que 3 y dividido por Atlas rinda ciencia sólida, no basta con apuntar telescopios, hay que domar el error. En astrometría, las desviaciones mínimas se cocinan en detalles que rara vez aparecen en los titulares. Empecemos por el marco de referencia. Hoy casi toda astrometría de precisión se amarra al catálogo de Gaia, que ofrece posiciones y movimientos propios de miles de millones de estrellas. Usarlo bien implica corregir paralaje, aberración anual, refracción atmosférica y hasta variaciones sutiles del color de la estrella de referencia frente al filtro elegido. Cada corrección reduce milímetros de arco que, proyectados a distancias astronómicas, se vuelven cientos de kilómetros en la trayectoria estimada. Luego está la instrumentación. 2 cámaras idénticas no existen. Cada CCD tiene píxeles con respuesta ligeramente distinta, columnas más ruidosas, hot pixels. Los equipos toman bias, darks y flats a diario para caracterizar esas imperfecciones y construir un mapa de correcciones. En cometas, además, la PSF, el borrón de una estrella puntual, no es el mismo animal que la coma difusa. Por eso se ajustan modelos mixtos, se mide con aperturas crecientes, se desconvoluciona y se compara el centroide con coma y descometado. Si ambos coinciden dentro de la incertidumbre, la posición es confiable. Si no, toca revisar sesgos o considerar física real como chorros asimétricos. El cielo real también pelea. La ionosfera cambia la refracción con la hora y la actividad solar. Un frente de nubes altas añade dispersión y la creciente malla de rastros de satélites introduce líneas saturadas que sesgan centroides si no se enmascaran. Por eso, en campañas serias, cada imagen va acompañada de máscaras de calidad y de un indicador de razón señal-ruido mínimo por medición. Las detecciones por debajo del umbral se archivan, no se fuerzan. Mejor un punto menos que un falso positivo que contamine toda la órbita. ¿Qué hay de otras técnicas? Radar planetario es oro para asteroides cercanos, pero para un visitante interestelar lejano, inviable. La señal cae con la cuarta potencia de la distancia. En el infrarrojo, observatorios como JWST o instrumentos terrestres criogénicos pueden aislar polvo caliente y líneas de emisión de CO y CO2, útiles para distinguir energía solar reflejada de emisión térmica. Esa separación permite estimar tamaños efectivos y tasas de producción de gas con menos ambigüedad que en óptico puro. Todo desemboca en una logística rigurosa. Colas de observación con prioridades dinámicas, reglas para repetir medidas dudosas y ventanas coordinadas entre hemisferios. El objetivo no es la estética de una imagen espectacular, sino llenar de manera homogénea la línea de tiempo que alimenta los ajustes orbitales. Porque el siguiente paso, el que decide si 3i dividido por Atlas confirma lo esperado o empuja los límites, no depende de una noche brillante, sino de una serie robusta capaz de sostener una conclusión sin adjetivos. Y esa serie está a punto de revelar si el empujón que algunos intuyen es ruido o señal.
Si todo este esfuerzo por domar el error vale la pena, hay que mirar el marco institucional que se activa sin sirenas cuando un objeto inusual aparece en el cielo. La defensa planetaria moderna no es una sola oficina con un botón rojo, es una cadena de coordinación con eslabones claros. El Minor Planet Center como nodo de recolección y distribución de observaciones. El Planetary Defense Coordination Office de la NASA como articulador de esfuerzos, la International Asteroid Warning Network para estandarizar alertas y observaciones, y el SMPAG, Space Missions Planning Advisory Group, que discute en frío opciones de mitigación a nivel internacional. Esa arquitectura existe para que lo técnico no dependa del dramatismo, sino de protocolos. Si me permites una pequeña pausa, cuéntame en los comentarios, ¿estás viendo este vídeo en una tarde tranquila o mientras te preparas para dormir? Y si no es mucha molestia, aprovecha para suscribirte al canal. Eso me ayuda a seguir trayéndote historias como esta. El aprendizaje no salió de la nada. En 1997, el asteroide X-Fons generó un revuelo mediático cuando un cálculo preliminar enseñó un acercamiento preocupante en 2028. Más datos borraron la alarma, pero dejaron una lección. Comunicar incertidumbre exige método y tiempos. A partir de ahí se consolidaron herramientas como la escala de Turing para comunicar riesgo de manera comprensible, la escala de Palermo para evaluar significancia técnica y los sistemas de monitoreo continuo tipo Sentry. La consigna: publicar tablas vivas de riesgo con criterios transparentes y ajustar en tiempo real conforme llegan nuevos datos. El objetivo no es generar titulares, sino evitar malentendidos. ¿Dónde entra TRESI dividido por Atlas en ese ecosistema? En la casilla de objeto de alto valor científico que, por ser interestelar, merece astrometría y fotometría finas y un plan de observación coordinado. Eso no lo convierte por sí mismo en un riesgo, pero sí lo vuelve un banco de pruebas, ideal para los engranes de la coordinación. Formatos homogéneos. Intercambio rápido de datos, criterios de calidad y, clave, comunicación sobria. Si algo se moviera del lado de la incertidumbre a la preocupación, los canales ya están trazados. Primero se cierra la órbita con observaciones adicionales, luego se evalúa con escalas aceptadas. Finalmente se comunica con texto y números, no adjetivos. También es importante entender cuándo se habla y qué se dice. Comunicado prematuro puede congelar recursos donde no hace falta. Uno tardío erosiona la confianza. Por eso, la defensa planetaria prefiere boletines técnicos continuos y, si se requiere, conferencias claras que expliquen qué cambió y por qué. En ese espíritu, TRESI dividido por ATLAS ayuda a ensayar la orquesta. ¿Qué tan rápido fluye la información útil? ¿Qué tan bien concuerdan los observatorios? ¿Qué tan robusta es la línea de tiempo que alimenta los modelos? Porque lo que está en juego no es solo describir a un visitante raro, es comprobar que cuando la estadística alguna vez juegue en contra, los eslabones ya estén templados. Y mientras los números de TRESI dividido por Atlas se acumulan en silencio, una gráfica empieza a dibujar una tendencia que obligará a decidir si estamos viendo solo ruido instrumental o el rastro consistente de una aceleración real. Si el engranaje institucional mantiene el orden, el cielo impone sus propias reglas. La observación fina de TRESI dividido por Atlas ocurre en un entorno cambiante: atmósfera, ionosfera y clima espacial. Las tormentas geomagnéticas alteran la propagación de la luz y afectan relojes y sistemas de posicionamiento que los observatorios usan para estampar tiempos con precisión de milisegundos. En fotometría y astrometría, un desajuste de tiempo o una refracción mal corregida puede desplazar el centroide lo suficiente para parecer física exótica. La respuesta profesional es prosaica y poderosa. Calibraciones redundantes
y filtros de calidad. Cada imagen se acompaña de indicadores de zenith, transparencia, razón señal ruido y notas de condiciones. Si un umbral no se cumple, la medida no entra al ajuste orbital. No hay héroes solitarios. Hay criterios. A nivel de terreno, los equipos operan con listas dinámicas. Si la luna está alta, priorizan espectros menos sensibles a fondo brillante sobre astrometría extrema. Si una banda de cirrus sube la dispersión, se acortan exposiciones y se incrementa el número de tomas para promediar ruido. La idea es sencilla, no dejar huecos en la cronología que alimenta los modelos. En paralelo, la comunidad ha avanzado en algoritmos que separan mejor coma de núcleo, modelando la forma del brillo con funciones que combinan la huella de una estrella puntual, PSF, y un halo difuso. Eso permite comparar posición con coma versus posición descometada y detectar sesgos de forma cuantitativa, no a ojo. También hay una capa de automatización prudente. Herramientas de aprendizaje automático se aplican a tareas bien acotadas. Clasificar imágenes contaminadas por rastros de satélites, mejorar el centrado en objetos débiles, o sugerir la siguiente ventana que más reduce la incertidumbre orbital dada la rotación de la Tierra y el pronóstico local. No sustituyen criterio humano. Sumarizan información para que los astrónomos dediquen tiempo a decidir dónde rinde más una hora de cielo valiosa. Un punto a menudo ignorado es la coherencia fotométrica entre sitios. Cambiar de filtro R a I, o de una apertura de 3 segundos de arco a 5 sin documentarlo introduce discrepancias que se confunden con variaciones intrínsecas del objeto. Por eso, los reportes estandarizados exigen especificar filtro, tamaño de apertura, método de cielo local y catálogo usado. En un visitante interestelar donde buscamos variaciones sutiles con la distancia al Sol, esa disciplina marca la diferencia entre ver un patrón real y perseguir un espejismo instrumental. Con estas salvaguardas, 3i dividido por Atlas deja de ser un rumor y se convierte en serie temporal. Posiciones con barras de error trazables, brillos comparables, espectros que repiten líneas. Y es justamente cuando la serie se vuelve confiable que vale preguntar lo que de verdad importa. Si después de descontar atmósfera, instrumentos y estadística queda un empujón residual que no explica la gravedad sola, de qué tamaño es, en qué dirección actúa y qué nos cuenta sobre el propio núcleo, porque la siguiente decisión técnica dependerá de esas 3 cifras. Con la serie temporal en mano, el siguiente paso es modelar lo que la gravedad no explica. En cometas se usa desde hace décadas una familia de modelos que introduce términos no gravitacionales pequeñísimos en 3 direcciones: radial hacia o desde el Sol, transversal a lo largo de la órbita y normal fuera del plano orbital. No son magia. Representan el empuje de chorros de gas que actúan como un cohete irregular. Si ajustas una órbita solo con gravedad y los residuos observado calculado muestran tendencia coherente, intentas una solución con estos parámetros. Si el ajuste mejora y los parámetros se mantienen estables al añadir nuevas noches, no es capricho del modelo, es señal, pero hay letra chiquita. Esos términos dependen de cuánta actividad tenga el núcleo y de cómo cambia con la distancia al Sol. Se suele usar una ley de actividad que crece al acercarse al perihelio, porque más calor sublima, más hielo. La sutileza es que los chorros no prenden y apagan de forma ideal. El retraso térmico, el núcleo absorbe calor y responde con horas de desfase, y la rotación del cometa, que expone y esconde regiones activas, hacen que el empuje efectivo no apunte exactamente hacia el Sol ni sea constante. Por eso, además de estos términos, sirve medir curvas de luz para inferir un periodo de rotación.
Si el brillo modula de forma periódica, quizá también lo hace la dirección del empuje. En paralelo, la fotometría aporta un indicador práctico que resume la cantidad de polvo en la vecindad del núcleo, relativamente independiente del tamaño del telescopio si se usa correctamente. Si este indicador y las líneas espectrales de gases como CO, CO2 y CN aumentan, esperarías empuje antisolar creciendo cerca del perihelio. Si en cambio el ajuste pide un componente notable en dirección transversal, podrías estar viendo asimetrías alineadas con la dirección del movimiento, un chorro persistente en una latitud específica o incluso un cambio de spin por torque de outgassing. El componente fuera del plano es más raro y más revelador cuando aparece. Poca física instrumental puede falsificarlo. Suele apuntar a geometrías de chorro inclinadas respecto al plano orbital o a fragmentación incipiente que desplaza el centro de masa. La fragmentación, por cierto, deja huellas, ensanchamiento de la coma, colas múltiples sutiles y a veces duplicidad en el centroide si los pedazos empiezan a separarse. Ahí es donde conviene comparar posición con coma versus descometada, como ya mencionamos, y buscar consistencia en varios telescopios. El hilo conductor es la coherencia. Parámetros que no bailan noche a noche, curvas de luz que repiten fase, espectros que confirman actividad compatible con el empuje deducido. Si todo cuadra, 3i dividido por Atlas no es un enigma caprichoso, sino un caso de estudio que calibra cuánto y cómo empujan los visitantes interestelares. Y si algo no cuadra, un componente tercamente distinto, un periodo que salta, un indicador de polvo que sube sin empuje aparente, entonces habrá que abrir otra puerta física de las especies procesadas que pueden esconder el verdadero motor. Si los términos no gravitacionales nos dicen cómo se mueve 3i dividido por Atlas, la composición nos cuenta por qué. La llave está en mirar más allá del visible. En óptico medimos brillo y color. En infrarrojo cercano y medio aparecen bandas de H2O, CO2 y CO que revelan a qué combustible responde el núcleo al calentarse. En el ultravioleta, transiciones de CN y otras especies trazan la fotoquímica en la coma. Cada una pesa en la balanza del empuje. El CO y el CO2 subliman a temperaturas más bajas que el agua y pueden activar chorros antes de lo que dicta la intuición, generando un jalón cuando el objeto todavía está lejos del Sol. Si el espectro privilegia esas moléculas, no debería sorprender que el empuje crezca temprano. No es solo qué gas hay, sino cuánta polvareda lo acompaña. La razón polvo-gas condiciona la opacidad de la coma y la forma en que la radiación solar empuja el sistema. Aquí entran la polarimetría y la fotometría de fase, cómo cambia la luz dispersada con el ángulo Sol-cometa-Tierra. Granos más porosos o más finos producen firmas distintas, y eso retroalimenta los modelos de radiación y arrastre. Con 3i dividido por Atlas, que proviene de otra guardería estelar, no sería raro encontrar mezclas poco comunes para nosotros, pero científicamente plausibles, más CO respecto a H2O, por ejemplo, o granos con recubrimientos que alteran su reflectancia. El infrarrojo térmico agrega otra pieza, separa brillo por calor del polvo, del brillo por reflexión. Si el polvo brilla térmicamente más de lo esperado para su distancia, quizá los granos son oscuros, baja albedo y absorben mejor la luz del sol. Si no, podrían ser más brillantes y, por ende, más susceptibles a presión de radiación. En paralelo, las líneas de emisión permiten estimar tasas de producción, cuántas moléculas por segundo salen del núcleo. Con esas cifras, los modelos de empuje dejan de ser abstractos.
Se puede preguntar si la cantidad de gas alcanza para explicar los parámetros medidos, o si hace falta invocar geometría, chorros concentrados en lugar de una hiperactividad global. Hay un factor sutil: la piel del cometa. A lo largo de millones de años en el medio interestelar, la radiación cósmica puede generar una costra química endurecida que retrasa o canaliza la sublimación. Al entrar al sistema solar, esa costra no se derrite de manera uniforme. Se fisura, se parchea y abre válvulas naturales. Eso explicaría por qué el empuje no se alinea perfecto con el Sol y por qué la actividad sube a tirones. Laboratorios en la Tierra simulan parte de ese procesamiento con hielos irradiados. Los resultados muestran compuestos orgánicos que cambian la tensión superficial y la porosidad del material, justo lo que determina si un chorro es suave o a chorro de regadera. Así, la espectroscopía, la polarimetría y el infrarrojo no solo pintan un retrato químico, imponen límites duros a cualquier interpretación dinámica. Si el inventario molecular no alcanza para empujar lo observado, el dilema deja de ser filosófico y se vuelve físico. O estamos midiendo mal, o hay un mecanismo adicional metiendo la mano. ¿Cuál? La respuesta podría estar en cómo interactúan el polvo cargado y el viento solar con un núcleo que trae una historia eléctrica de otro vecindario. Si la química sugiere el combustible, las interacciones electromagnéticas explican parte del cómo sale disparado. Los cometas no viajan en un vacío ideal. Se mueven dentro del viento solar, un flujo de plasma que arrastra el campo magnético interplanetario. El polvo y el gas que escapan del núcleo pueden ionizarse bajo la radiación ultravioleta y al cargarse dejar de obedecer solo a la gravedad. Es cuando aparece la cola iónica, delgada, azulada en imágenes de gran campo, que apunta casi en dirección antisolar, moldeada por líneas de campo. Aunque 3i dividido por Atlas sea tenue, si su actividad alcanza para producir iones detectables, se convierte en un sismógrafo del entorno espacial local. ¿Cómo se prueba? Sin inventar física, con correlaciones. Los equipos pueden cruzar las pequeñas desviaciones astrométricas tras descontar coma y errores instrumentales con parámetros del viento solar medidos por sondas como ACE, DSA, OVRA o Solar Orbiter. Velocidad del flujo, densidad, orientación del campo magnético. Si los residuales cambian sincrónicamente con giros del campo o con aumentos de presión dinámica, por ejemplo, durante choques interplanetarios, estaríamos viendo señal, no ruido. En paralelo, la polarimetría puede delatar cambios en el tamaño y carga del polvo. Variaciones en el grado de polarización con el ángulo de fase pueden indicar que los granos están siendo seleccionados por el arrastre electromagnético, no solo por la radiación. Un test adicional es morfológico. Las imágenes profundas separan cola de polvo más ancha, curvada por la presión de radiación, de cola de iones, rectilínea, sensible al campo magnético interplanetario. Si la columna iónica parpadea o se dobla al ritmo de la meteorología espacial, tormentas geomagnéticas, rotación del Sol que trae sectores de campo distintos, la hipótesis gana fuerza. Todo esto se puede cuantificar con modelos magnetohidrodinámicos simples, alimentados por datos públicos del viento solar, sin suposiciones heroicas. Hay, sin embargo, un límite sano. Las fuerzas electromagnéticas sobre el núcleo mismo son minúsculas comparadas con la gravedad. Donde pueden mover la aguja es en el material eyectado que define la coma y por ende sesga los centroides si no se corrige. Por eso la clave está en el doble acabado: astrometría descometada para el núcleo y fotometría y morfología para la coma. Si ambos mundos cuentan la misma historia, cola iónica reactiva y centroides estables tras corrección,
entonces el empuje dominante sigue siendo el outgassing clásico. Si en cambio incluso la posición limpia deja un residuo que crece durante eventos de viento solar, hay que afinar el modelo. Quizá nodos de actividad concentrada. Quizá un periodo de rotación que alinea chorros con el campo de maneras no obvias. Y justo aquí entra el reloj. A medida que cambian las condiciones del Sol en las próximas semanas, Tracy dividido por ATLAS podría regalarnos un experimento natural. Si la firma se repite en cada pulso del viento solar, tendremos pista. Si no, habrá que mirar hacia adentro del propio núcleo. Su giro, sus torques y la manera en que el calor lo está reconfigurando desde la piel hasta el corazón. Si el entorno solar puede modular la coma, el reloj interno de 3i, dividido por Atlas, decide su coreografía. La rotación del núcleo gobierna dónde y cuándo prenden los chorros. Y ese patrón, más que cualquier ráfaga externa, fija la dirección promedio del empuje no gravitacional. ¿Cómo se mide el giro de algo que no vemos directamente? Con curvas de luz, series de brillo tomadas a cadencia constante, que revelan una modulación periódica conforme superficies con distinta reflectancia y actividad van entrando y saliendo del Sol. En un cometa débil la señal es sutil, por eso se trabaja con aperturas pequeñas para priorizar el núcleo y se corrige el cielo local con cuidado quirúrgico. Cuando aparece una periodicidad confiable, el siguiente paso es verificar que no sea alias, un falso periodo creado por la ventana de muestreo. Se rota la cadencia, se compara entre sitios y se prueba con análisis de Lumskargel y ajuste en el dominio del tiempo. Antes de seguir, dime, ¿te gustó este vídeo? ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Me encantará leer tu opinión en los comentarios. Y si puedes, suscríbete al canal. Es un gesto sencillo, pero significa mucho para mí. Un periodo estable abre la puerta a una pregunta mayor. ¿El núcleo gira como un trompo en estado simple o está en precesión tumbling, rotación compleja? El segundo caso complica todo. La dirección instantánea de los chorros cambia con dos frecuencias, y el empuje efectivo puede bailar incluso si la actividad promedio no sube. Para detectarlo se buscan armónicos en la curva de luz y cambios de fase que no cuadran con un único periodo. Las imágenes de alta relación señal-ruido a veces muestran velos o abanicos en la coma que rotan de noche en noche. Si esos abanicos siguen un patrón doble, el tumbling gana puntos. El giro no es solo diagnóstico, también es dinámico. Los chorros retroalimentan el sistema mediante torques de outgassing que pueden acelerar o frenar la rotación. Ese efecto, observado en cometas del sistema solar, puede cambiar el periodo en fracciones de hora a lo largo de semanas cerca del perihelio. Por eso, las campañas bien diseñadas repiten la fotometría con la misma configuración y comparan el cambio en el periodo contra la producción de gas. Si el periodo se acorta rápido, aumenta el esfuerzo cortante en el interior del núcleo. Si se alarga, quizá la actividad migra a latitudes que aplican un torque opuesto. En ambos casos, la mecánica interna, porosidad, fisuras, capas recocidas por radiación, entra en juego. Un cambio significativo en el periodo trae consigo un riesgo conocido: estabilidad estructural. Núcleos pequeños y frágiles pueden cruzar umbrales donde la rotación facilita quiebres o desprendimientos locales. Las señales tempranas no son dramáticas. Un ensanchamiento asimétrico de la coma, una cola secundaria tenue, pequeñas discrepancias entre centroides con coma y descometados que persisten aún tras controles de calidad. Por eso, astrometría y fotometría deben caminar juntas. Una mide el empuje, la otra acusa el estrés.
Si ambas apuntan en la misma dirección y el periodo empieza a derrapar noche tras noche, el guión ya no lo dicta el viento solar, sino la física interna de un visitante que podría estar reconfigurándose en tiempo real. Y cuando la arquitectura de un núcleo cede, la siguiente huella no suele ser sutil. Si el periodo empieza a patinar y la fotometría sugiere estrés, el siguiente capítulo natural es la fragmentación. No como espectáculo de fuegos artificiales, sino como un proceso que suele comenzar en silencio. Lo primero que cambian son las formas. En imágenes profundas, los cometas sanos muestran coma aproximadamente simétrica y una cola de polvo cuyo eje sigue reglas previsibles con el ángulo Sol-cometa-Tierra. Cuando el núcleo se fisura o cuando un bloque se desprende, el campo se complica. Aparecen abanicos que no rotan con la fase esperada, isófotas, líneas de igual brillo que se estiran más de un lado, y colas secundarias tan tenues que solo asoman al apilar decenas o cientos de tomas. Para cazar esa señal, los equipos usan dos estrategias complementarias. La primera es la imagenología profunda con telescopios de gran apertura y cielos oscuros, exposiciones más largas, máscaras para eliminar rastros de satélites y técnicas de sustracción de cielo cuidadosas para no comerse los rasgos reales. La segunda es la astrometría diferencial de alta cadencia, medir posiciones con aperturas pequeñas que recorten la coma y rastrear microdesplazamientos del centroide a lo largo de la noche. Si el centroide tiembla con una dirección preferente, y esa preferencia coincide con un abanico en imágenes profundas, la hipótesis de fragmentación gana peso. Otra pista es el color. Polvo recién expuesto puede reflejar la luz de manera distinta al material maduro de la coma. Por eso se obtienen secuencias en filtros múltiples, por ejemplo RAI, y se construye un índice de color a lo largo de la cola. Un gradiente brusco alineado con un rasgo morfológico nuevo sugiere inyecciones recientes de material. En espectros, un aumento repentino de líneas como CN o CO2 sin un incremento proporcional en la reflectancia del polvo podría indicar fisuras que ventilan gas sin levantar demasiado grano, al menos al inicio. Lo más delicado es separar fantasmas instrumentales de cambios reales. Un flat mal construido puede dibujar alas. Un mal enmascaramiento de estrellas de fondo imita grumos. Por eso, en una posible fragmentación se pide confirmación independiente. Otro observatorio, otra noche, otro ángulo de rotación de la cámara. Si el rasgo persiste con configuraciones distintas, deja de ser sospechoso y se vuelve dato. ¿Y qué significa detectar un fragmento? En términos de geometría y masa, un pedazo pequeño cercano al núcleo puede viajar casi en paralelo por días o semanas, alterando sutilmente la fotometría integral y los centroides. A medida que se separa, podría volverse resoluble como un núcleo secundario de muy bajo brillo superficial. Ahí entran telescopios con excelentes seeing y técnicas de point spread function feeding para distinguir si hay dos puntas de luz escondidas en un mismo borrón. La pregunta incómoda no es se rompió, sino ¿cómo se rompió? ¿Y cuándo? Porque de ese cómo dependen las siguientes decisiones. ¿Qué cadencia fotométrica conviene? ¿Qué filtros priorizar? Y si vale la pena apostar por una noche de ultra profundidad que podría revelar algo más que un abanico. Quizá el trazo de un compañero diminuto que de confirmarse reescribiría el mapa dinámico de 3i dividido por Atlas en cuestión de días. Si la posible fragmentación es el qué, el cuándo y el cuánto, los responde el polvo. La cola de un cometa no es un adorno, es un registro forense del calendario de eyecciones. Para leerlo, los equipos usan el modelo clásico de Vincent Probstein, que separa la geometría de la cola en sincrones
líneas de partículas lanzadas en el mismo instante, y sincrones, líneas de partículas con la misma razón entre presión de radiación y gravedad. En español llano, un mapa donde cada trazo te dice qué tan grande es el grano y cuándo salió del núcleo. Con imágenes profundas y buena escala, puedes reconstruir estallidos discretos o actividad continua sin necesidad de adivinar mecanismos. El flujo de trabajo es metódico. Primero se limpia la imagen, se enmascaran estrellas de fondo, se corrige gradiente de cielo y se mejora la relación señal-ruido con apilado alineado en el movimiento del cometa. Luego se trazan sincrones para fechas candidatas, por ejemplo, una semana, 3 días, 24 horas antes, y sincrones para valores típicos, desde granos milimétricos hasta micras. Cuando un abanico real se pega a una familia de curvas, obtienes dos cosas: fecha de emisión y rango de tamaños. Si el patrón apunta a un intervalo breve, hablamos de burst. Si es un abanico más gordo que sigue muchas sincrones, es actividad sostenida. Con ese reloj en la mano, la fotometría entra a rematar. El parámetro que mencionamos antes da una medida del contenido de polvo en una apertura. Combinado con el mapa síncrone-síncrone, puedes inferir una ley de velocidades. Granos chicos salen más rápido y una distribución de tamaños. Si domina el polvo fino, la cola se hace larga y delgada. Si hay más granos grandes, la cola luce más pesada. Esto importa, porque el sesgo astrométrico depende de qué granos dominan cerca del núcleo. Partículas grandes, lentas y poco empujadas por la radiación pesan más en el centroide que una nube de micras que se aleja rápido. La película temporal también distingue fragmentación de chorro estacionario. Un chorro estable modulado por rotación deja una estructura en abanico que cambia suavemente con el ángulo de fase. Una rotura súbita genera sincrones estrechas que emergen única vez y se congelan en la cola como anillos de árbol. Si además ese sello temporal coincide con un brinco en la curva de luz o con un cambio medible en el periodo de rotación, el caso se vuelve fuerte. Algo físico pasó en el núcleo, no en el cielo intermedio. Queda un cruce más fino. Comparar la fecha del burst con la evolución térmica esperada del núcleo. Latitud subsolar, profundidad de piel térmica, inercia y con el entorno solar. Pulsos de viento, cambios del campo. Si el reloj de polvo apunta a un instante exacto, lo disparó el calor acumulado, un torque que llevó al material al límite, o una ventana química que se abrió de golpe. La respuesta dicta a dónde mirar con todo. Infrarrojo para gas, polarimetría para polvo, o modelos térmicos que podrían revelar una tensión que llevaba tiempo cociéndose. Si el reloj de polvo marca una fecha, el siguiente paso es preguntar qué física interna pudo haber apretado el gatillo justo entonces. El núcleo de un cometa es un mosaico de hielos, polvo y vacíos con porosidad alta. Su respuesta al Sol no es uniforme. La superficie absorbe energía. Una parte se reirradia como calor y otra se gasta en sublimar hielos, agua, CO2, CO. La balanza energética local se puede expresar en esencia como radiación entrante igual a radiación saliente, más conducción más sublimación. De esa igualdad salen dos números que gobiernan casi todo. La inercia térmica, qué tan rápido cambia la temperatura, y la profundidad de piel, qué tan hondo penetra el calor en un ciclo día-noche. Si la piel térmica es de 1 centímetro, el calor se queda pegado a la corteza. Si es mayor, capas subyacentes empiezan a participar y pueden alimentar chorros atrasados respecto al mediodía local. Ese retraso térmico importa porque sincroniza o desincroniza la actividad con la rotación. En regiones con hielo enterrado bajo una costra más refractaria, el gas busca fracturas para salir. Cuando la presión supera la cohesión del material, del orden de pascales a decenas de pascales en núcleos frágiles,
La costra cede. No hace falta una explosión, basta un despegue de plaquetas, un resortito que abre y cierra. A escala macroscópica, esa válvula crea un chorro direccional. A escala estructural introduce esfuerzos que, sumados al torque de outgassing, pueden modificar el periodo de rotación y llevar el núcleo a zonas de inestabilidad centrífuga. Aquí entra la mecánica. Un cuerpo poroso con baja resistencia a tracción puede tolerar giros moderados, pero si el cambio en el periodo empuja hacia periodos cortos, el esfuerzo tangencial crece y las grietas preexistentes se activan. El umbral no es universal, depende de la forma, lóbulos, cuellos estrechos, de la distribución de vacíos y de la humedad de hielos. Ensayos en laboratorio con análogos porosos muestran que pequeñas variaciones de humedad y compactación cambian la resistencia por órdenes de magnitud. Traducido, un núcleo que ayer era estable puede cruzar hoy un límite invisible porque un chorro migró medio grado de latitud. Los modelos térmicos simplificados, placa semi-infinita, rotación fija, propiedades homogéneas, bastan para estimar si un pico de insolación pudo disparar el burst leído en sincrones. Pero los casos toscos se quedan cortos cuando hay sombras topográficas, autocalentamiento, paredes que se miran entre sí y heterogeneidad de material. Por eso, cuando el reloj apunta un instante apretado, vale la pena alimentar modelos tridimensionales con formas derivadas de fotometría, técnicas de inversión, o mínimo explorar familias de soluciones que incluyen parches activos en latitudes distintas. Si solo una banda de latitudes reproduce simultáneamente fecha del estallido, cambio en periodo y la dirección de los componentes de empuje, el retrato se afina. No solo se activó el cometa, se abrió aquí, a esta hora y con este torque. Queda un cabo suelto y poderoso. Y si la energía sí alcanza, pero el patrón observado sugiere más valvuleo que chorro abierto, en ese caso, la firma temporal debería repetirse con el día cometario como metrónomo, salvo que algo esté cambiando el propio metrónomo. Y cuando el reloj se vuelve móvil, la siguiente pista deja de venir del Sol y aparece en la geometría del giro. Cuando el metrónomo interno cambia, la geometría del giro deja de ser un detalle y pasa a ser la llave de todo. Un núcleo puede rotar en eje principal, estable como trompo bien centrado, o en rotación de eje no principal, tumbling, donde precesa y nuta al mismo tiempo. Esta diferencia es crucial porque la orientación instantánea de los chorros define hacia dónde empuja el cometa en cada momento, y la suma temporal de esos empujes es lo que medimos como parámetros de aceleración no gravitacional. Si el eje baila, el empuje efectivo puede aparentar caprichos que en realidad son pura geometría. ¿Cómo se disecciona ese baile? Primero, con curvas de luz largas y bien muestreadas para buscar múltiples periodos. Uno de rotación, otro de precesión. El análisis no se queda en Lomscargle. Se exploran modelos compuestos y se verifica estabilidad de las soluciones al quitar y cambiar aperturas y mezclar observatorios. Segundo, con morfología de la coma. Abanicos y velos que giran pueden actuar como manecillas del reloj. Si el patrón repite con 2 frecuencias, el tumbling gana puntos. Tercero, con modelos de jets, se asume un número pequeño de regiones activas en la superficie y se ajustan la latitud-longitud de esos parches, su apertura angular y su fuerza relativa, para reproducir simultáneamente la curva de luz y la dirección del empuje no gravitacional. Hay trampas comunes. La geometría de fase, ángulo Sol-cometa-Tierra, puede mimetizar variaciones periódicas si no se corrige la dependencia de brillo con fase. Además, series tomadas solo desde un hemisferio terrestre pueden inducir alias irresistibles. Periodos bonitos que desaparecen en cuanto se agregan datos de otra longitud.
Por eso, las campañas más finas fuerzan cobertura en longitudes y cruzan filtros para asegurarse de que el periodo no es un artefacto del color o de la coma. Una vez propuesto el estado de giro, vienen las soluciones de polo, hacia dónde apunta el eje de rotación en coordenadas eclípticas, y cómo ese eje se mueve con el tiempo por torques de outgassing. Resolver esto no es academicismo. Si el eje precesa, la insolación estacional de cada parche activo cambia y con ella la potencia del empuje. Eso impacta directamente la predicción orbital. Un parámetro que hoy parece pequeño podría crecer o invertirse si la orientación favorece otro parche. La línea entre ruido y señal se vuelve calendarizada. El cierre elegante es estadístico. Probar familias de modelos con Monte Carlo, propagar cómo cada solución de giro afectaría los términos de empuje en las próximas semanas y ver cuáles sobreviven al choque con nuevas noches de datos. Si un subconjunto estrecho explica posiciones, brillo y morfología, entonces no solo entendimos el baile. Podemos predecir cuándo empujará más y hacia dónde. Y esa capacidad, anticipar el empuje, es lo que separa un caso bonito de un instrumento para afinar pronósticos. Porque si el eje anuncia un cambio de régimen que moverá la órbita perceptiblemente, la siguiente pregunta no es si podremos verlo, sino si estaremos listos para corregir la trayectoria a tiempo en los modelos antes de que la ventana crítica se nos cierre. Si ya entendimos el baile del núcleo y el empuje que puede ejercer, toca ver cómo se traduce eso en predicciones. En astronomía de objetos pequeños, el arte de decir dónde estará se sostiene en algo menos glamuroso que cualquier imagen: la matriz de covarianza. Cada medición de posición viene con errores. Al ajustar una órbita, esos errores se propagan y generan una elipse de incertidumbre en el cielo, y por extensión, un abanico de trayectorias posibles en 3 dimensiones. No existe una órbita verdadera única, sino una familia de soluciones igualmente plausibles dentro de los márgenes de error. La clave es reducir esa familia con observaciones de calidad, separadas en el tiempo y, si es posible, tomadas desde geometrías distintas. Aquí aparece un concepto práctico: la línea de variación. Imagina la elipse de incertidumbre alargada. A lo largo de su eje mayor se encuentran las soluciones que más cambian la predicción futura. Los dinámicos generan clones orbitales a lo largo de esa línea y los integran hacia adelante con todas las fuerzas relevantes: gravedad solar y planetaria, presión de radiación si aplica, y cuando el caso lo amerita, los pequeños términos no gravitacionales que discutimos. El resultado no es un punto en el futuro, sino una nube de posibles posiciones con densidad más alta, donde el modelo es más seguro. Si los datos son buenos y el modelo captura la física dominante, esa nube se achica con cada noche nueva. Una métrica que a muchos les interesa, incluso cuando no hay riesgo real, es la MOID, Minimum Orbit Intersection Distance, la distancia mínima entre las órbitas del objeto y la de la Tierra. Ojo, la MOID habla de órbitas, no de encuentros. Una MOID pequeña no implica impacto, y una MOID grande no garantiza que no habrá acercamientos en siglos futuros. Si los parámetros cambian, todo se recalcula. En visitantes interestelares como 3i dividido por Atlas, el caso es más simple. La órbita es hiperbólica, y la geometría en general los aleja para siempre. Aún así, calcular MOID y propagar clones sirve para cuantificar cuán lejos pasará y para validar que los términos de empuje no arrastren sorpresas conforme el objeto cruza regiones con diferente insolación. Centros de dinámica usan integraciones numéricas con modelos planetarios modernos que incluyen masas, relatividad de primer orden, a veces hasta perturbaciones de asteroides grandes.
En paralelo, publican efemérides operativas que dicen a los observatorios dónde apuntar con barras de error que reflejan la covarianza. Si una noche clave se pierde por clima, la incertidumbre crece. Si se observa justo en el punto de máximo apalancamiento, donde pequeñas mejoras cambian mucho la predicción, la nube futura se colapsa espectacularmente. Este juego de ir cerrando la nube no es burocracia. Define si un término no gravitacional es real o era solo un sesgo. Decide si el periodo de rotación que medimos importa para el empuje y determina si la narrativa se queda en todo bajo control o si aparece un comportamiento persistente que empuja las trayectorias fuera de lo previsto. Y es que, si tras integrar clones con la mejor física disponible, la nube no se encoge donde debería, alguien o algo en el propio núcleo está moviendo el tablero. El pronóstico orbital y la física fina solo valen tanto como la cadena de datos que los alimenta. Por eso, detrás de cada punto en la curva de 3i dividido por Atlas, hay un recorrido que empieza en el domo y termina en un archivo trazable. En lo práctico, plan de noche, secuencias con tiempos UTC precisos, bias, darks, flats tomados el mismo día, catálogo de referencia declarado, Gaia como columna vertebral y un pipeline que deja huella de cada decisión. La regla de oro es la reproducibilidad, que otro equipo con las mismas imágenes pueda llegar a las mismas posiciones y magnitudes dentro de las barras de error. Sin eso, cualquier señal corre el riesgo de ser un espejismo. La fotometría se ancla con estrellas estándar o con transformaciones al sistema Pan-STARRS, cuando es lo más cercano en el campo. Se reporta filtro, tamaño de apertura, método de cielo local y corrección de extinción atmosférica. La astrometría declara el modelo óptico, distorsión, la función de centroide y el subconjunto de estrellas de Gaia usado. No es lo mismo anclar en estrellas brillantes con colores extremos que en una malla bien distribuida en color y magnitud. En cometas, además, se añade la dicotomía con coma descometado para dejar claro qué posición se interpreta como núcleo. El siguiente eslabón es el control de calidad cruzado. Antes de mandar al Minor Planet Center o a bases compartidas, muchos equipos practican doble reducción. 2 personas, 2 pipelines, por ejemplo, astrometry.net versus una cadena personalizada y comparación ciega de resultados. Si la dispersión entre ambos excede lo esperado, por razón señal ruido, se abre una auditoría. Flat con gradiente, máscaras de satélites insuficientes, estrella variable que cambia el perfil. Más vale perder una medición dudosa que sesgar toda la solución. La estadística agradece el silencio de los puntos malos. En campañas repartidas en varios sitios, la intercalibración es la vitamina oculta. Observaciones simultáneas o a minutos de diferencia del mismo campo permiten medir offsets fotométricos y astrométricos entre telescopios. Esos offsets se modelan lineales en magnitud, dependientes de color si cambian los filtros, y se aplican como correcciones de segundo orden. Así, lo que era una colección de islas se convierte en un archipiélago conectado por puentes numéricos, listo para alimentar un ajuste global sin saltos artificiales. La capa final es la publicación operativa. Efemérides con barras de error, tablas de magnitud con metadatos completos y notas de condiciones. Ese ecosistema permite que equipos externos intenten refutar o confirmar señales sutiles, como un componente fuera del plano tímido, o un cambio pequeño en periodo con datos independientes. Cuando la comunidad puede falsear una hipótesis y ésta sobrevive, el resultado gana músculo. ¿Y qué pasa cuando pese a todo aparece una noche outlier que empuja el ajuste a un rincón improbable de la covarianza? Hay 2 caminos, archivar el punto o perseguir la causa, porque a veces un dato feo es solo eso.
Y a veces es la primera pista de que 3i dividido por Atlas cambió realmente de régimen mientras nadie miraba con suficiente resolución. Cuando un dato feo resiste las auditorías, el protocolo pasa de la sospecha al modo respuesta rápida. En astronomía operativa, esto tiene nombre y apellido: Target of Opportunity. Una ventana prioritaria que permite interrumpir programas en curso para mirar un objetivo que cambió de régimen. No es un capricho. Es reconocer que ciertas pistas, un salto en los residuales astrométricos, un brinco en la curva de luz, un abanico nuevo en la cola, solo valen si se confirman de inmediato, antes de que el cometa reorganice su actividad. Con 3i dividido por Atlas, la regla es clara. Si un outlier sobrevive al control de calidad interno y a la reducción independiente, se activa una lista corta de verificaciones cronometradas. El primer bloque es óptico de alta cadencia, series fotométricas con aperturas pequeñas y razón señal-ruido, alta para buscar periodicidades o alias recién emergidos. Más pares coma versus descometado para anclar el centroide. En paralelo, imagenología profunda, con enmascaramiento agresivo de satélites y gradientes, apilada en el marco del cometa, para cazar morfologías débiles, sincrones nuevas, colas delgadas iónicas. La idea, ver si el cambio es puntual, un burst fechado, o sostenido, nuevo régimen de chorro-rotación. El segundo bloque es espectroscópico. Si el outlier sugiere empuje adicional, hay que preguntar si el combustible cambió. Aparecieron líneas de CO o CO2 más fuertes. Aumentó CN sin que el continuo de polvo subiera en la misma proporción. Esas comparaciones, tomadas con los mismos instrumentos o con calibraciones bien cruzadas, transforman parece empujar más en está expulsando más de X o en no hay gas suficiente. El empuje quizá es pura geometría. El tercer bloque es infrarrojo. Separar reflejo de emisión térmica permite estimar si el polvo se calentó de forma anómala, granos más oscuros o más finos, y por ende si la presión de radiación pudo aumentar el sesgo cerca del núcleo. Si hay acceso a instrumentos de medio infrarrojo, mejor. El contraste térmico crece, y las tasas de producción de CO y CO2 se acotan con menos ambigüedad. Hay además un carril de radio milimétrico, cuando la geometría y la sensibilidad lo justifican. Líneas rotacionales de CO u OH pueden fijar tasas de gas sin depender del continuo óptico y fondo. Y en el frente del clima espacial se cruzan los tiempos del outlier con parámetros del viento solar para descartar o señalar correlaciones oportunistas. Nada de esto funciona sin agendas flexibles y colas en red. Observatorios con esquema de fila dinámica pueden reprogramar en horas. Redes de telescopios medianos reparten la carga geográficamente y equipos amateur pro con cámaras rápidas aportan curvas de luz que llenan huecos. La meta común es colapsar la covarianza justo cuando más se abre, porque si el outlier se confirma, el efecto en los modelos es inmediato. Los clones a lo largo de la línea de variación se separan o se aprietan. Los términos de empuje cambian de signo o crecen. Y la predicción de brillo-actividad vira. Y en esa encrucijada operativa hay una decisión que no admite demora. ¿Qué medimos en las próximas 48 horas para convertir una anomalía en diagnóstico? ¿O para demostrar que el salto fue, esta vez sí, un espejismo con buen maquillaje? Diseñar una prueba crítica es el corazón de este esfuerzo. No basta con acumular datos de 3i dividido por Atlas. Hay que decidir entre hipótesis que compiten. El método es sencillo en papel y exigente en práctica. Establecer predicciones distintas para cada escenario plausible y organizar observaciones que en pocas noches eliminen caminos. 3 familias concentran el debate serio. A. Empuje dominado por outgassing clásico con chorros asimétricos. B.
Fragmentación sutil que desplaza el centro de masa efectivo. Residuales ligados a coma y entorno. Polvo cargado. Geometría de fase, que aún no hemos descontado del todo. Para A, los signos vitales son consistencia entre los términos no gravitacionales y la química. Si CO y C2 crecen con la distancia solar prevista y el indicador de polvo acompaña con una ley razonable, el modelo debe reproducir dirección y magnitud del empuje sin pedir milagros. Prueba decisiva. Curvas de luz con cadencia suficiente para recuperar un periodo estable y con él predecir en qué fases la fotometría aumentará. Por orientación de chorros. Si esa modulación se repite y coincide con cambios de residuales en la dirección esperada, ganan los chorros. Para B, la lente es morfología más tiempo. Los modelos Finsen-Probstein deberían revelar sincrones estrechas con fecha de emisión bien definida. La astrometría descometada aún mostraría un componente tímido o errático si los fragmentos siguen en vecindad. Sello extra. Cambios de color espacialmente coherentes a lo largo de la cola, como si material nuevo hubiera sido inyectado en un pulso. Predicción falsable. Si se infiere la fecha del burst, en noches posteriores la separación angular entre núcleo y candidato a fragmento debe crecer según la ley de velocidades adoptada. No crece, no hay fragmento. Para sí, el arma es la comparación sistemática entre centroides con y sin coma en múltiples filtros, por ejemplo R-E, y de ser posible polarimetría. Si el desplazamiento desaparece al cambiar filtro, apertura y al aplicar máscaras robustas, hablamos de sesgo de coma, no de empuje real. Cruce adicional. Correlacionar residuales con parámetros del viento solar. Una señal que respira con el campo magnético interplanetario afecta sobre todo a la coma, no al núcleo descometado. La clave logística es asignar ventanas de alto apalancamiento. 2. 3 noches consecutivas con fotometría de cadencia alta en núcleo. Un juego de imágenes profundas para sincrones y al menos una ronda espectroscópica sincronizada. Todo ello atado a actualizar efemérides operativas y metadatos completos para que equipos independientes intenten romper la hipótesis dominante. Si sobrevive, es ciencia. Si cae, el descarte también avanza el mapa. En las próximas noches, la geometría de fase se alineará de tal forma que un abanico tenue, si existe, quedará mejor contrastado y el periodo fotométrico propuesto tendrá su examen más duro. Predecir antes y acertar después. Si la predicción falla, una de las 3 puertas se cerrará de golpe y la historia de Tracy dividido por Atlas tomará un giro que ya no podremos atribuir a ruido. Si el método nos ayuda a discriminar hipótesis en Tracy dividido por Atlas, vale mirar el ecosistema que viene, las herramientas que harán que estos debates sean más rápidos y menos frágiles en el futuro inmediato. El Vera-C. Reuven Observatory, conocido como LSST, está diseñado para escanear el cielo sur con una cadencia sin precedentes, generando millones de alertas nocturnas sobre objetos variables y en movimiento. Para cuerpos como 3i dividido por Atlas, eso significa arcos de tiempo más largos, detecciones más tempranas y curvas de luz mejor muestreadas. Justo lo que reduce alias, cierra covarianzas y evita que una ventana mala arruine la historia. Complementándolo, NeoSurveyor, un observatorio infrarrojo dedicado a objetos cercanos, promete medir emisión térmica en lugar de depender solo de luz reflejada. El tamaño y la reflectancia dejan de estar entrelazados, y los cálculos de energía disponible para outgassing ganan rigor. Ese salto instrumental se apoya en una capa silenciosa pero crucial: los brokers de alertas y la computación distribuida.
Flujos como los de ZTF y mañana LSST pasan por sistemas que clasifican, cruzan y priorizan eventos en tiempo real. Para un visitante interestelar, una docena de telescopios medianos podría recibir en minutos una lista orquestada. ¿Quién hace astrometría de alta precisión? ¿Quién toma espectro de baja resolución? ¿Quién intenta polarimetría? ¿Quién va por imagen profunda? Nada de cadenas de correo que pierden horas, colas dinámicas y tableros compartidos que convierten una noche clara en decenas de puntos útiles homogéneos. En paralelo, la comunidad Pro-Am, profesional aficionado, se ha vuelto un músculo estratégico. Redes de telescopios de 30 a 50 centímetros con cámaras modernas producen curvas de luz de alta cadencia y astrometría sorprendentemente buena cuando siguen estándares, filtros definidos, aperturas consistentes, catálogos de referencia correctos. En casos como 3i dividido por Atlas, donde la señal fotométrica puede ser sutil, esa malla global rellena huecos que ningún gran observatorio puede cubrir por sí solo. La clave es la intercalibración. Estrellas de comparación en común, plantillas de reducción abiertas y metadatos completos. Cuando todos hablan el mismo idioma, los datos pequeños empujan grande. La última pieza es organizativa. La Unión Astronómica Internacional, el Planetary Defense Coordination Office y el SMPAG han afinado guías para Targets of Opportunity, reglas de reparto de tiempo y criterios para escalar comunicación pública sin ruido. Eso no activa alarmas por defecto. Crea rutas claras para que si una anomalía persiste, la respuesta sea técnica y verificable. En un visitante no ligado como 3 y dividido por Atlas, el valor no es defender nada hoy, sino ensayar la coreografía que algún día sí importará en términos de riesgo. Todo esto regresa a una pregunta práctica. Con sensores más finos, colas más ágiles y una comunidad mejor coordinada, ¿qué resultado deberíamos ver ya en un caso como 3i dividido por Atlas? La promesa es predicciones públicas de brillo y empuje con barras de error que se estrechan semana a semana, no discursos. En las próximas noches clave, esa promesa tendrá su examen más honesto. Si las curvas y los centroides coinciden con lo anunciado, el nuevo engranaje habrá pasado su prueba. Si no, tocará descubrir en cuál eslabón se escondió el desfase que todavía no sabemos nombrar. Hablar de 3i dividido por Atlas sin ruido también implica hablar de cómo comunicamos la incertidumbre. La astronomía de objetos pequeños vive de probabilidades y barras de error, no de sentencias absolutas. Pero el ecosistema digital prefiere titulares binarios. Ahí se abre la brecha entre interés científico alto y alerta silenciosa. Para cerrarla, la defensa planetaria moderna se apoya en lenguajes comunes que importan. La escala de Turing, pensada para el público, que clasifica el riesgo de impacto en un número de 0 a 10 con colores y ventanas temporales. Y la escala de Palermo, más técnica, que compara la probabilidad de impacto con el ruido de fondo de impactos naturales en el mismo lapso. La regla empírica. Cuanto más lejos y más pequeño el objeto, más provisional es cualquier calificación. Esto se complementa con una distinción indispensable que suele perderse en redes: MOID versus probabilidad. La MOID es pura geometría entre órbitas. Puede ser pequeña y aún así no haber encuentro porque tiempos y fases no coinciden. La probabilidad, en cambio, nace de clones orbitales integrados en el tiempo con sus incertidumbres reales. En un objeto hiperbólico como 3i dividido por Atlas, esa probabilidad relevante para la Tierra es, con la información pública disponible, negligible. Por eso, el interés de la comunidad se concentra en caracterización, no en defensa inmediata. Entonces,
¿Por qué a veces no hay boletines rimbombantes cuando se monta una campaña coordinada? Porque comunicar bien no es soplar y hacer botellas. Hay que esperar a que los datos crucen umbrales de calidad, a que la covarianza se encoja y a que los resultados sean reproducibles entre equipos. Un comunicado prematuro puede sembrar percepciones difíciles de corregir. Uno tardío mina la confianza. La práctica saludable en 2025 es publicación operativa, efemérides con barras, notas técnicas vivas y después, cuando la señal sobrevive, artículos y resúmenes comprensibles. El mensaje subyacente no es glamour, es trazabilidad. Del lado del público hay antídotos sencillos contra el sensacionalismo. Desconfiar de palabras como invasión, ocultan o silencioso si no vienen acompañadas de datos verificables. Buscar si existe consenso mínimo entre centros de dinámica, telescopios y catálogos, y distinguir entre ensayo de protocolos, valiosísimo, y alerta, rarísima. También ayuda a mirar predicciones. Si una hipótesis es buena, dirá qué debería verse y cuándo. Si falla repetidamente frente a datos honestos, no es censura, es refutación. ¿Por qué importa todo esto con Tracy dividido por Atlas? Porque el valor real de este caso puede no ser una revelación exótica, sino demostrar que la maquinaria científica predice y acierta sin gritar. Si noche a noche las barras de error se siguen estrechando y las curvas de luz obedecen el guión físico que ya esbozamos, la historia será un triunfo silencioso de método. Pero si contra el libreto, una serie de mediciones sólidas empieza a desobedecer al modelo, curvas que se desfasan, centroides limpios que insistan en empujes imposibles, la pedagogía se vuelve otra. Habrá que reabrir hipótesis con la misma calma y aceptar que el siguiente parteaguas no vendrá de un comunicado, sino de un dato terco que no sabe guardar silencio. Si comunicar incertidumbre con rigor es el qué, falta explicar el quién y el cuándo. ¿Cómo se toman decisiones operativas cuando un objeto como 3i, dividido por Atlas, cruza el foco público? En defensa planetaria no hay voces sueltas. Hay cadenas de mando y umbralidades. El principio es simple. La evidencia manda. Primero, los centros de dinámica consolidan efemérides con covarianzas cerradas y escenarios A-B claramente diferenciables. Luego, comités técnicos, a menudo mixtos, con representantes de observatorios, oficinas espaciales y coordinación internacional, evalúan si la señal sobrevive a reducciones independientes. Sí, se redacta un parte técnico que describe 1. ¿Qué cambió? 2. ¿Cuánto cambió? 3. ¿Qué mediciones nuevas se necesitan para decidir entre hipótesis? 4. ¿Qué no se puede concluir? Solo después entra la capa pública. El orden importa. ¿Por qué? Porque el timing es parte de la ciencia. Anunciar antes de consolidar una predicción puede polarizar el esfuerzo observacional. Telescopios persiguen la historia, no la física. Anunciar tarde erosiona confianza y desperdicia ventanas críticas. Por eso se ensayan tablet exercises, simulacros de mesa, escenarios ficticios con datos de verdad en los que equipos prueban si sus tiempos de respuesta, flujos de información y criterios de publicación resisten presión. De esos ensayos salen libretos con puntos de activación. ¿Cuándo emitir un boletín técnico? ¿Cuándo pedir target of opportunity? ¿Cuándo convocar un briefing abierto? ¿Y bajo qué métricas? También entra la ética. Quien habla no es trivial. La mejor práctica es que lo haga quien posee el dato y el método, con un segundo vocero que explique contexto y lenguaje. Turín, Palermo, Moid versus probabilidad. Ese binomio evita dos extremos, tecnicismo opaco o espectáculo impreciso.
Se privilegia el documento vivo actualizable sobre el mensaje único, porque en objetos pequeños cada noche puede mover las barras. Transparencia no significa saturación, significa trazabilidad y consistencia. Este andamiaje no vive en el vacío. Se cruza con protección civil, aviación y a veces satelitería. Aún en casos sin riesgo, predicciones correctas de brillo y trayectoria permiten planificar observaciones, proteger equipos sensibles y, si hiciera falta, preparar protocolos de resguardo por eventos atmosféricos. Explosiones a gran altura que rompen cristales. Como han documentado episodios recientes, el valor social no está solo en desviar, casi nunca posible a corto plazo, sino en predecir y preparar. ¿Y qué nos enseña eso en el contexto de Tracy dividido por Atlas? Que incluso cuando la probabilidad de daño es negligible, ejercitar la disciplina de umbrales, vocerías y simulacros paga. Convierte datos en decisiones y narrativas en confianza. Pero hay una pregunta incómoda que esta coreografía no resuelve por sí sola. ¿Qué pasa cuando el cielo no da aviso suficiente y la primera alerta real es una luz intensa en el horizonte y un golpe de presión segundos después? La utilidad de todo este sistema se mide al final en ese tipo de mañanas, cuando la primera alerta es un destello en el cielo y un golpe de presión que hace vibrar ventanas. Ya no hablamos de hipótesis, sino de física de entrada atmosférica. Los casos documentados enseñan una lección simple y contundente. Para fragmentos de decenas de metros, el peligro típico no viene de un cráter, sino del estallido aéreo. Una liberación de energía a alturas entre 20 y 40 kilómetros, que genera una onda de choque capaz de romper cristales en amplias zonas urbanas. La escala importa. Un objeto de 20 metros libera energía comparable a varias decenas de kilotones si llega rápido y en ángulo desfavorable. Pero también importa el material. Cuerpos porosos se desintegran alto. Los más compactos penetran más. El resultado práctico es un abanico de escenarios donde altitud de ruptura, ángulo y velocidad deciden cuánto daño llega al suelo. ¿Qué se puede hacer antes y durante si el aviso es corto? Antes, educación básica y protocolos claros. No mirar el destello directo. Alejarse de ventanas. Colocar a la gente en interiores, preferentemente en corredores o escaleras donde el vidrio es menos protagonista. Durante, reglas simples que salvan dedos y ojos. Esperar unos segundos tras el flash porque el trueno llega tarde. Todo esto es protección civil básica, no ciencia ficción, y puede comunicarse con la misma sobriedad con la que hablamos de efemérides y covarianzas. ¿Y qué tiene que ver esto con 3C dividido por Atlas si su riesgo es negligible? Mucho, porque cada campaña rigurosa afina 3 cosas que sí cuentan en mañanas difíciles. 1. La velocidad con la que pasamos de detección a predicción útil, aunque sea solo de brillo y trayectoria. 2. La calidad de la comunicación pública. Dejar por escrito qué se sabe, qué no, y qué conductas protegen. 3. La confianza entre observatorios, agencias y protección civil para activar mensajes breves y accionables sin adornos. Ensayar con un visitante interestelar educa al sistema para el día en que un intruso ligado y de tamaño modesto nos cambie la agenda en minutos. Un punto fino aquí es la relación entre incertidumbre y decisión. Esperar la certeza absoluta es a veces perder la ventana para prevenir daños sencillos. Restringir tránsito en puentes. Avisar a escuelas que mantengan a los chicos lejos de ventanales. Por eso, los umbrales operativos no son cuando sepamos todo, sino cuando sabemos suficiente. Y el costo de no decir nada es mayor. Esa filosofía, aplicada con criterio, evita tanto la parálisis como la sobrereacción.
Con Tracy dividido por Atlas, el mérito no será activar sirenas, no toca, sino demostrar que un ecosistema científico puede traducir datos en pautas claras sin distorsionar los riesgos. Si ese músculo responde bien cuando el caso es tranquilo, habrá motivo real para confiar cuando el cielo nos pida movimientos rápidos. Y hay un ámbito donde esa traducción se vuelve arte delicado: el aula y la plaza pública, donde una gráfica bien explicada puede valer más que 1000 titulares. Si hablamos de traducir ciencia en pautas claras, el siguiente terreno es educación y cultura pública. ¿Cómo contamos Tracy dividido por Atlas para que la gente se quede con lo que sí importa? Un documental como este ayuda, pero el trabajo fino ocurre en aulas, museos y medios locales. Ahí conviene cambiar el foco, menos misterio y más herramientas. 3 piezas didácticas hacen mucha diferencia. La primera es un mapa simple del cielo con efemérides públicas y barras de error. Enseñar que la predicción no es un punto perfecto, sino una nube que se va cerrando con datos. La segunda es una línea de tiempo que muestre qué medimos: posición, brillo, espectro, cuándo y por qué. Eso cambia el modelo mental. El público entiende el proceso, no solo el resultado. La tercera es un semáforo de palabras: recomendadas, probabilidad, incertidumbre, ventana observacional y palabras a evitar: invasión, secreto, pánico, con ejemplos de titulares buenos y malos. En redes, la pedagogía se vuelve micro, cortos que comparan el antes y el después de una órbita, al agregar 3 noches buenas. Clips de 30 segundos mostrando cómo la coma puede sesgar el centroide y por qué es crucial descometar la astrometría. Infografías que expliquen la diferencia entre MOID, geometría de órbitas, y probabilidad, escenarios integrados. Si agregamos metadatos mínimos, filtro, apertura, catálogo de referencia en cada gráfico, habituamos a la audiencia a pedir calidad, no solo colores bonitos. También hay una oportunidad enorme en ciencia ciudadana bien guiada. Telescopios pequeños pueden aportar curvas de luz de alta cadencia si siguen un protocolo. Usar el mismo filtro por noche. Mantener aperturas fotométricas consistentes. Reportar el cielo local y anclar magnitudes a catálogos adecuados. Plataformas abiertas permiten intercalibrar aportes y distinguir rápidamente quién midió dentro de la norma y quién no. Lo clave es la retroalimentación. Un comentario técnico a tiempo evita repetir errores y convierte a voluntarios en colaboradores. En los medios, la mejor cura contra el ruido es la coherencia. Vocerías que hablan igual en televisión, radio y prensa, documentos vivos con actualizaciones fechadas y una regla editorial que privilegie predicciones falsables sobre adjetivos. Si decimos que en tal fecha la curva subirá por orientación de chorros o que la elipse de incertidumbre caerá a la mitad con tal observatorio, el público puede verificar. Acertar refuerza confianza. Fallar y corregir, si se explica bien, también la refuerza. Todo esto, aula, redes, voluntariado y prensa, teje un hábito social: mirar al cielo con criterio. Y justo ahora ese criterio está por ponerse a prueba con Tracy dividido por Atlas. Las próximas ventanas prometen datos que, si el método es sólido, clavarán la dirección y tamaño del empuje no gravitacional, o exhibirán una discrepancia tosuda que obligará a rearmar el rompecabezas en voz alta frente a todos. Si quitamos el telón operativo, Tracy dividido por Atlas nos pone frente a la pregunta grande: ¿qué nos dice un visitante interestelar sobre dónde y cómo se forman los mundos? Con 3 casos en la mesa, Oumuamua, Borisov y ahora Tracy, no alcanza para dictar leyes, pero sí para mapear posibilidades. La clave: comparar químicos y propiedades. Polvo, con lo que vemos en cometas locales y en discos protoplanetarios alrededor de otras estrellas.
En espectros de discos hemos identificado hielos de H2O, CO y CO2, además de orgánicos simples. Cuando un objeto interestelar muestra proporciones distintas, no hay que saltar a lo exótico. Puede estar diciendo que su cuna estelar era más fría, más tenue, o que su historia térmica fue otra, con ciclos de irradiación que curtieron a su superficie de manera desigual. En ese sentido, 3i dividido por Atlas es valioso, aunque no rompa moldes. Si sus líneas de CO y CO2 aparecen temprano, a mayor distancia del Sol, y el agua domina más tarde, reforzaría el patrón de que los volátiles más fríos gobiernan el arranque de la actividad en objetos formados lejos de sus estrellas madre. Si en cambio su espectro luce terrenal, agua predominante, Cn y C2 en rangos conocidos, no sería decepción. Consolidaría la idea de que la química base del vecindario galáctico se repite y que las grandes diferencias vienen más por estructura e historia, porosidad, grietas, costras, que por recetas moleculares extrañas. El polvo cuenta otra parte. Discos observados en ALMA revelan gradientes de tamaño y anillos, donde los granos crecen o migran. Si 3i dividido por Atlas muestra una distribución de tamaño sesgada a granos finos o gruesos, ese sesgo puede ser fósil de su región de origen. La polarimetría afina todavía más. Granos porosos y esponjosos polarizan distinto que granos compactos. Si el patrón coincide con lo que inferimos en discos, 3i puede ser nuestra muestra en mano de procesos que solo vemos a distancia. Esta comparación también sirve para desinflar fantasmas. Si un empuje no gravitacional parece grande entre sí, pero el inventario de volátiles y la tasa de polvo alcanzan para explicarlo, lo extraordinario se vuelve plausible. Chorros bien orientados, no tecnología ni física nueva. Si no alcanza, el siguiente paso no es la especulación, sino la geometría, estados de giro, retrasos térmicos, valvuleo. Aún así, cada ajuste que cuadra reduce el margen para lecturas fantasiosas y alimenta modelos poblacionales. ¿Cómo sería el censo de visitantes si nuestros surveys fueran ideales? Y ahí asoma el sesgo de selección. Detectamos mejor lo que es brillante, lento y bien colocado. Los visitantes más pequeños, más rápidos o con actividad tímida pasan de largo. 3i dividido por Atlas, medido con rigor, nos ayuda a calibrar cuántos se nos escapan y por qué. Porque entender su química y polvo es solo la mitad del cuadro. La otra mitad es aceptar que el universo nos está mandando piezas que no vemos aún. Si queremos contar su historia completa, tendremos que ajustar no solo modelos, sino la manera en que miramos.